Van a ver este video. La intención de este próximo video va a ser desmentir algunas enseñanzas acerca de si es o no lícito acercarse a Dios por medio de imágenes, de estatuas, de este tipo de cosas. Y estaremos analizando el punto de vista bíblico real, cómo se debe adorar a Dios, y el punto de vista religioso incorrecto de una adoración incorrecta a Dios. Bueno, comenzaremos este estudio hablando de Éxodo capítulo 20, versículo 4, donde dice la palabra de Dios: no te harás imágenes ni esculturas de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás a ellas ni las honrarás, porque yo, Yahvé o Jehová, soy un Dios celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Y continúa el versículo. Vamos a desglosar este versículo. Dice la palabra de Dios: no te harás. Comenzamos por ahí. No te harás. ¿Qué significa no te harás? Puede también traducirse como no harás para ti. También se pudiera traducir como no servirás a, o no harás para ti algo en lo que te apegarás. Esa es la primera frase, no harás para ti. Ahora, escultura e imagen alguna. La Biblia o Dios prohibió a su pueblo, prohíbe a su pueblo el realizar este tipo de esculturas y de imágenes, ya que en ese tiempo pues no era como en este tiempo. En este tiempo pues hay videos de todo, hay fotografías de todo, pero en ese tiempo la idolatría era tan arraigada en las culturas que Dios no quería que su pueblo estuviera arraigado también a ese tipo de prácticas paganas. De hecho, Dios, cuando se presenta ante Moisés, le dice: cuando me presenté a ti, ninguna escultura viste de figura, para que no os corrompáis. ¿Por qué? Porque esta práctica, la práctica de acercarse a Dios por medio de imágenes y esculturas, es una práctica que corrompe el espíritu del ser humano. En muchas ocasiones Dios habla acerca de que la idolatría, o sea, acercarse a Dios por medio de imágenes, lo compara con el adulterio. Está unido Dios y su pueblo están unidos como el esposo y la esposa. Así lo dice el libro del Apocalipsis. Jesucristo es el esposo, la iglesia es su esposa. Ahora, ¿qué pasa cuando su esposa o cuando un creyente en Dios comienza a acercarse a las imágenes, a rendirles culto? ¿Qué pasa? Que entonces comienza a cometer lo que se llama adulterio espiritual. Seguimos analizando el versículo y estaremos desglosando muchas otras cosas acerca de esto. Bueno, dice: no harás para ti imágenes ni esculturas de lo que hay arriba en el cielo. O sea, en el cielo están los ángeles, los querubines, los serafines, hombres santos que se guardaron para Dios, la Virgen, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, la Virgen María, Dios el Padre. Y dice la Biblia que no debemos hacer de ellos escultura ni imágenes algunas. ¿Por qué? Porque el hombre se puede corromper, porque puede ser como una piedrita de tropiezo. Es como que un hombre casado, ¿verdad? Pues vuelvo al ejemplo del esposo y la esposa, como que un hombre casado con su esposa esté jugando a tener fotografías de otra mujer que no es su esposa. Y de repente la esposa no se va a sentir muy contenta. Al igual es Dios cuando las personas tratan de acercarse a Él por medio de imágenes. Esto a Dios no le agrada. Ahora, dice que no debemos hacer ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo aquí en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora viene la explicación completa a esa prohibición. Y la explicación es: no te postrarás ante ellas ni las honrarás. La palabra postrarse es el mismo término que se utiliza para adoración. No te postrarás, es decir, no te inclinarás, no te arrodillarás, no darás tu espíritu en postramiento ante ellas, ni las honrarás. La palabra honrar significa dar
culto religioso. En el original significa dar culto religioso, es decir, Dios ya nos explica, a ver, no se van a hacer esculturas, no se deben hacer, ¿verdad? Las esculturas ni las imágenes. ¿Cuáles imágenes? Todas las imágenes, no, aquellas a las cuales se les rinda culto religioso o a las cuales se les honra. Aquí Dios entonces nos da la aclaración. Muy bien, no se deben hacer ni se deben postrar ni adorar imagen ni escultura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra. Luego él dice que él es un Dios celoso, y nuevamente vuelvo con la comparación del matrimonio. Dios es un Dios, ¿verdad?, celoso, y cuando él habla que él es un Dios celoso, no es aquel celo que tienen las personas, sino es un celo de amor, de querer hacia el ser humano, y no quiere que se corrompa yendo en pos de las imágenes. Seguidamente vamos a hablar acerca del punto de vista que tienen algunos para justificar estas imágenes. Y he visto a muchos apologistas católicos romanos que dicen, bueno, pero Dios mandó a hacer la serpiente de bronce, Dios mandó a hacer imágenes en los dinteles de la puerta, en las puertas del templo de Salomón, en las columnas, mandó a hacer seres alados, mandó a hacer los querubines encima del arca. Dios se contradice. ¿Cómo es que Dios prohíbe hacer imágenes y luego las manda a hacer? Voy con el primer punto. Querido amigo que está escuchando, Dios es un Dios soberano y todo lo que Él quiere lo hace como Él quiere hacerlo. Este será el primer punto. Entonces, Dios prohíbe en su mandamiento, dice no matarás, pero luego vemos que Dios le dice a un ejemplo, le dice a Saúl que vaya y que mate todo, que destruya todo, animales, niños de los moabitas, que no dejaran nada, ni animales, ni niños, ni nada, ni el rey, que por cierto Saúl no hizo lo que Dios le mandó. Entonces se contradice Dios, no, sino que Dios es un Dios soberano. Ahora, ¿qué pasó con la serpiente? Casi siempre utilizan ese argumento, ¿no?, para decir que sí es bueno acercarse a Dios por medio de la imagen. Fíjese que luego la palabra de Dios nos muestra que Dios mismo la mandó a destruir. Hay un rey que la destruyó. ¿Por qué? Porque ya los hijos de Dios, el pueblo de Israel, ya le estaban ofreciendo culto religioso, le estaban ofreciendo incienso. Podemos ver entonces cómo un Selem se puede convertir en un Pesel fácilmente. Una imagen decorativa o representativa se puede convertir en un ídolo. Y aunque Dios mismo la había mandado a hacer, Dios mismo, oígalo bien, la había mandado a hacer, luego se destruye. ¿Por qué? Porque la gente había depositado su confianza en esa imagen. Ahora, ¿qué pasa con las imágenes en el templo de Salomón? Nunca representaron a alguien. Fueron figuras de adorno que se colocaron, ¿sí? Figuras para adornar. Ahora podrá decir alguno, no, nosotros también tenemos las imágenes de adorno. Mire, de adorno. Mucha gente pone la confianza en ellas. Piden a ellas favores. De hecho, cuando cumplen algún favor o algo así, se arrodillan ante ellos como si fueran dioses. Y también se los colocan encima de sus hombros y lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve este ídolo. Le hacen, cuando ya les cumplió supuestamente el favor a aquella imagen, entonces hacen un voto delante de ella y le cumplen una promesa le llaman. Aparte de eso, ponen algunas de ellas para que protejan la casa, para que protejan a un niño, para que protejan un carro, para que protejan muchas cosas. Esto es muy diferente a lo que Dios mandó a hacer en el templo de Salomón, que era una figura de adorno representativa. Y Dios mismo, óigalo bien, Dios mismo era quien había mandado a hacer esas imágenes. Dios mismo. Ahora, mi pregunta, queridos amigos católicos, sobre todo aquellos que se lucran con esto de las imágenes, sobre todo aquellas que lloran, que sudan, que, bueno, está toda esta manipulación terrible que hay hacia gente que, bueno, inocentemente, esa fue su creencia, eso fue lo que le enseñaron de niño,
pero que han sido manipulados de una forma terrible por este tipo de personas. Bueno, la Biblia dice ciegos guiando a otros ciegos. Pero aquellos que se lucran hoy, dice la palabra de Dios, que ustedes a su tiempo recibirán su juicio. En el libro, en el Salmo 115, dice la palabra de Dios que estos ídolos, los ídolos de los paganos, tienen ojos y no ven, oídos tienen y no oyen. Tienen boca, mas no hablan, tienen pies, mas no andan. Iguales a ellos sean los que los hacen y cualquiera que pone su confianza en ellos. He oído algunos comentarios, visto algunos videos de algunos apologistas que dicen, pero eso eran los ídolos, no eran las imágenes. Las imágenes son diferentes a los ídolos. Los evangélicos confunden las imágenes con los ídolos. No. Ya les expliqué que una imagen de la serpiente de bronce se convirtió en un ídolo. ¿Por qué? Porque ya colocaron la confianza en ella y comenzaron a rendir culto religioso. Una imagen decorativa deja de ser imagen decorativa cuando las personas comienzan a rendirle culto religioso y cuando comienzan a postrarse, a besar, a adorar. Ahora, por ello oí a alguno que dijo, no, que los evangélicos no saben qué adorar. Pues la palabra adoración viene del hebreo y significa rendirse, postrarse. Eso significa la palabra adoración, rendirse, postrarse, rendir culto religioso a. La adoración, según la Biblia, es sola y únicamente para Dios. Pero la religión ha inventado una estrategia para mantener una maquinaria económica terrible. Ustedes no se imaginan la entrada económica que genera, por lo menos en el Portugal, la Virgen de Fátima, o en México, la Guadalupana, o Guadalupe, pues, la Virgen de Guadalupe. Aquí, por lo menos donde vivo yo, en San Cristóbal, la Virgen de la Consolación, o en Caracas, el Nazareno de San Pablo, o en el Estado Lara, aquí en Venezuela, la Divina Pastora. Son entradas de dinero. Y aunque muchos de los sacerdotes católicos romanos saben que esta práctica es mala, prefieren justificarse a través de la misma Biblia antes que corregir a sus feligreses, decirle, no, mire, esto es peligroso, apártese de esto, si usted sigue realizando esta práctica pudiera perder su alma e ir directamente al infierno. Creo que la manera correcta de un cristiano en el corazón, al ver que está realizando una práctica que pudiera estar ofendiendo a Dios, es reconocer, apartarse y no buscar justificarse a través de la Biblia, porque el borracho también se justifica a través de la Biblia. El que es borracho y se echa los tragos dice, en la Biblia dice que Jesús tomaba vino, entonces mire, dele. Entonces, ¿qué están haciendo estos o algunos sacerdotes católicos romanos, algunos apologistas católicos también? ¿Qué están haciendo? En vez de decirle a la gente, mire, sí, eso es malo, apártense de ese tipo de práctica, le dicen, no, mire, Dios mandó a hacer una serpiente de bronce. Sí, entonces dele que son pasteles. Si fuese así, entonces Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra por la perversión moral. Entonces pudiéramos decir que es lícito matar al pervertido moral o al pervertido sexual, según la manera de pensar de este tipo de personas. Ahora, la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, condena este tipo de práctica de adoración. Ahora he oído también, o he visto en algunos videos, que dicen, a ver, si usted también besa a su esposa, ¿quiere decir que la está adorando? Los argumentos que utilizan son, oye, dan pena, de verdad que dan pena. Cuando usted besa a su esposa, lo hace porque la ama. Pero cuando usted besa a un muñeco, a un ídolo, a una imagen, según la palabra de Dios, dice que habían algunos que habían besado a Baal y esto era condenado por la palabra de Dios. Ahora, cuando usted está besando a un ídolo, a una estatua, a una cosa, ¿verdad? Usted está queriéndole decir a ese ídolo que lo adora. Usted está rindiendo su ser para adorarle como algo que lo cuida, que lo protege. Cuando usted se arrodilla, y escuche, ay Dios mío, que cada quien tiene su cosa, ¿no? Por ahí escuché a alguno que llegó y dijo, no, y cuando usted se arrodilla en su cama para buscar los zapatos debajo de la cama, está adorando la cama. Ellos buscan justificar. Querido amigo, si usted se postra ante una imagen, si usted
le rinde culto religioso, es decir, se rinde ante esa cosa, deposita su confianza, cree que esa imagen le va a proteger, usted está cometiendo un pecado mortal que se llama idolatría. ¿Existen imágenes decorativas? Por supuesto, existen imágenes decorativas. Dios mandó a hacer esas imágenes que, por cierto, Dios no dijo, háganme aquí en esta pared, aquí me van a hacer la imagen de San Miguel Arcángel. O háganme aquí en esta otra pared a Moisés, me hacen a Moisés aquí. Y me le van a pedir favor y me le prenden velas. No, por supuesto que no. Esas imágenes no representaban a nadie, solamente era una decoración para el templo. Sigamos ahora a Romanos capítulo 1. Ustedes pueden leerlo todo, desde el 1 en adelante. Ahí habla acerca, dice algo así la palabra de Dios, dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Más claro? Canta un gallo. Prefirieron rendir y dar culto a las criaturas antes que al Creador. Quiere decir que el Creador ve con malos ojos a que la gente honre y dé culto a las criaturas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, querido amigo que ve este video, si a usted en el lugar donde usted asiste le están enseñando a rendirle culto a las criaturas, a Santo Domingo, al Niño Antocha, San Gregorio, a la Divina Pastora, a la Guadalupe, a todo eso, a criaturas, porque son seres creados, la Virgen María es un ser creado por Dios. José Gregorio es un ser creado por Dios. Y si usted le está rindiendo culto y está honrando a ellos antes que a Dios, déjeme decirle que está cometiendo pecado de idolatría. Este tipo de práctica es una práctica pagana. Si usted puede revisar en la palabra de Dios, ni Jesucristo ni los apóstoles buscaron acercarse a Dios por medio de imágenes, ni de estatuas, ni mucho menos le prendieron vela, ni se los cargaron en el hombro, ni hicieron este tipo de cosas, ni les estuvieron besando, no. Por el contrario, Jesucristo nos enseña lo que es la verdadera adoración. Pero antes de hablar de esa verdadera adoración, vamos a hablar también de otro argumento más acerca de por qué no acercarse a Dios por medio de imágenes de estatua. Fíjense algo, el pueblo de Israel, los judíos, ellos pudieron haber hecho imágenes y estatua de Adán. Era el primer ser viviente. Pudieron hacer una estatua de Adán y pedir favores a Adán o pedirle intercesión a Adán delante de Dios. Pudieron hacer una imagen de Moisés, tremendo hombre usado por Dios, y orarle y pedirle a Moisés para que intercediera delante de Dios por ellos. Pudieron haber hecho, mire, de David, de Salomón, de Sansón, y nunca este pueblo. ¿Por qué? Porque ellos entendieron realmente el mandamiento, que no era correcto hacer imágenes ni esculturas, mucho menos postrarse, ni adorarle, ni rendirle culto religioso. Se preguntará, si la Biblia, de tapa a tapa, como decimos nosotros aquí, si de tapa a tapa prohíbe esta práctica, ¿cómo es que en mi religión siguen haciendo esto? Le voy a decir la respuesta. La respuesta es, mire, lamentablemente. Si existe un sacerdote católico romano sincero, que yo sé que los hay porque conozco varios que son muy sinceros, le dirán a usted que se aparte de este tipo de práctica, que se aparte de ese tipo de práctica y le enseñarán más bien a acercarse a Dios orando, leyendo la palabra de Dios. Otro argumento utilizado comúnmente es: nosotros no adoramos las imágenes, las veneramos. Ahora, ¿qué significa la palabra venerar? La palabra venerar significa respetar. Punto. Cristian, ¿usted respeta alguna? Claro, yo respeto por lo menos el busto de Simón Bolívar que hay aquí en Venezuela, lo respeto. Yo no voy a ir a hacerle bigoticos o le voy a poner una falda, ya no. Se respeta, eso es venerar, un respeto. Ahora, ¿qué pasa cuando ese respeto se pasa de la medida? Pasa a ser entonces ya idolatría. Porque yo a la estatua, al busto de Simón Bolívar, yo no voy a prenderle velas, yo no le voy a pedirle intercesión, no le voy a pedir favores, mucho menos le voy a pedir que cuide mi casa, mucho menos que cuide mi carro. Entonces, una diferencia, ¿verdad?
¿sí? No la veneramos, pero en la práctica sí las adoran. En la teoría no, nosotros la veneramos, pero la verdad es que la están adorando. Fíjese, si usted ha analizado este video, puede darse cuenta que siempre buscan justificarse. Como pudiera justificarse también el que practica la poligamia, el que tiene varias mujeres, pudiera decir, bueno, la Biblia dice que David tenía bastantes mujeres y Salomón tuvo más de 1000. Entonces, bueno, se pueden tener varias mujeres. Buscan taparse, digamos, con hojas de chocheco, como dicen aquí en mi tierra, o buscan taparse con hojas de plátano, para que ustedes lo entiendan, un término aquí coloquial cuando una persona quiere tapar el sol con un dedo. Entonces, queridos amigos, la palabra de Dios prohíbe en todas sus expresiones ir más allá de la veneración, es decir, respeto a la Virgen María por lo que fue, a los santos hombres de Dios que se guardaron en la historia de la humanidad para Dios por lo que fueron, los respeto, eso es venerar, mas no los adoro, ni pido intercesión de ellos, ni les clamo a ellos, ni mucho menos tengo una imagen aquí en mi cuarto, ni en mi pared para que me protejan. Vamos a estar analizando Romanos capítulo 1, versículo del 18 en adelante. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y vamos a comenzar desde el versículo 21, analizándolo. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Muchos de estas personas conocen a Dios y saben que esta veneración, más allá de veneración de imágenes, no está correcto, ellos lo saben. Pero muchas veces se cohíben de decirle a las personas, por el que dirán, porque cómo le cambiamos la tradición a la gente, porque después cómo le decimos a la gente que todo lo que han hecho durante hace muchos años está mal. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Entonces, usted puede escuchar a una persona envanecida en sus razonamientos, va a hablar más o menos así. Va a decir, los evangélicos no saben lo que es venerar y lo que es adorar. Una persona que tiene su razonamiento y su necio corazón entenebrecido, ellos no saben lo que es un ídolo y lo que es una imagen. Ellos tienen en sus billetes, allá los pastores enriquecidos, en los billetes tienen una imagen. ¿Por qué no sacan las imágenes esas? ¿Por qué? Cuando usted ve a una persona así, dése cuenta, es una persona que su razonamiento está entenebrecido. Y su necio corazón está entenebrecido. Fíjense, si algo ha caracterizado a los verdaderos cristianos alrededor de toda la historia de la humanidad, es por tener temor de Dios. Porque si la palabra de Dios dice algo, lo correcto es, Señor, perdóname, límpiame y ayúdame. Si hay una persona que va a ver este video y es una persona sincera, realmente sincera, con temor a Dios, le va a decir a Dios, Dios mío,
realmente muéstrame si esto que he practicado durante muchos años está más allá de la veneración, más allá del respeto hacia las imágenes, las esculturas y todas esas cosas. Señor, muéstrame si esto está mal. Si es una persona sincera, Dios te va a mostrar. Dios te va a enseñar que lo que has hecho por muchos años es incorrecto y Dios no te va a juzgar. Porque la palabra de Dios dice que 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová le levantará. Si usted es una persona sincera realmente, Dios va a perdonar tu pecado. Y vas a comenzar a entender lo que es la verdadera adoración. Y ahora voy a hablar de la verdadera adoración. Jesucristo dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, oiga, los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre. Y si tú quieres ser un verdadero adorador, amigo que estás escuchando este video, que estás viendo esta palabra, déjame decirte que a Dios se lo busca en espíritu y en verdad. De hecho, cuando él enseñaba cómo orar, dice, no hagas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en público. Cuando tú ores, entra en tu aposento secreto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y aquel que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjese, el mismo Dios nos enseñó que entre en su cuarto, ahí cerrada la puerta, arrodíllese delante del Dios Todopoderoso que está en todas partes. Es el único que está en todas partes. Y allí, estando delante de Él, de su presencia, vas a conocer y saber que este tipo de prácticas que la religión le ha enseñado a la humanidad son prácticas paganas, no son prácticas cristianas. Bueno, vamos a hablar acerca de la adoración. La adoración, existen dos formas de expresar adoración por un ser. Está la adoración externa, la cual se manifestó en el Antiguo Testamento a través de arrodillarse, ofrecer incienso, besar, postrarse, rendir una especie de culto religioso. De esta forma se expresa la adoración de forma externa y también de forma interna. De hecho, las manifestaciones externas son símbolo de una adoración interna. Es decir, cuando una persona se arrodilla, se postra ante un Dios, ante un ídolo, ante una imagen, está desde internamente demostrando que se está rindiendo, que le está dando adoración internamente. Si solo Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo, puede oír las plegarias en China, en África, puede oír las plegarias en Asia, Oceanía, en Europa, puede oír las plegarias en América, ¿será que los demás seres creados pueden también estar en todas partes al mismo tiempo? Y si se les está dando esa cualidad, le están ofreciendo a usted un Dios. Y eso no le agrada a él. Eso es idolatría. Y eso por hablar de una sola de las cualidades, que es la omnipresencia. Pudiéramos hablar de la omnipotencia. Pudiésemos hablar, bueno, de las otras cualidades de Dios. De aquí para adelante es lo que viene la adoración. Y va a ver aquí donde vamos a ver si ustedes y yo adoramos las imágenes. Hacemos lo mismo que hizo el pueblo. A ver, ¿qué hizo el pueblo? Israel, este es tu Dios. El primer paso de la adoración es que usted crea que es Dios. Eso significa adorar. Creer que es Dios. Me convenzo, estoy totalmente convencido que esta persona, esta cosa o este animal es Dios. Le doy el rango, si quiere, de Dios, le doy, bueno, todas las características, atributos de Dios, se lo doy a esta persona, a esta cosa o a este animal. Entonces, este sacerdote acaba de decir que un Dios es aquel al cual se le atribuyen las características de Dios. Es decir, puede que esto, puede que esto sea un Dios, si yo le atribuyo una cualidad de Dios. Así yo no le llame Dios, pero se puede convertir en un Dios si yo le doy un atributo que sola y únicamente le pertenece a Dios. Ahora,
uno de los atributos incomunicables de Dios, incomunicable quiere decir que sola y únicamente le pertenecen a Dios, es su omnipresencia. ¿Qué quiere decir esa palabra? Omnipresencia quiere decir que Dios es el único ser en toda la infinitud del universo, es el único ser que puede estar en todas partes al mismo tiempo. El único. Ahora, si en Portugal le rezan a Fátima, en México a Guadalupe, aquí en el estado Táchira, en Venezuela a la Coromoto, a la Consolación, ¿está la Virgen María en todas partes? Si se está queriendo decir eso, se está endiosando y se le está dando una característica que sola y únicamente le pertenece a Dios. Otro, Gregorio o José Gregorio Hernández. Le rinden culto en uno de los estados de Venezuela, en Táchira también, en Caracas. Entonces, al acercarse a José Gregorio Hernández, en diferentes estados, ¿qué se está queriendo decir? Que también tiene la omnipresencia. Se está queriendo decir que también María tiene la omnipresencia. O sea, se está diciendo que son dioses. Claro, no dicen el Dios José Gregorio, no, pero indirectamente le están queriendo decir que María es una diosa y que José Gregorio Hernández es una diosa. Y pare de contar con todos los santos, Santo Domingo, el Divino Niño, el Niño de Antocha, bueno, todas esas cosas. Todo ese tipo de cosas, por cierto, esa cosa de esto del Divino Niño no es ningún Jesucristo. No, que yo quiero ver a Jesús en forma de niño. Si supiera que los santeros, los que practican la brujería, utilizan ese divino niño como el eguá, como uno de sus demonios, porque son demonios. Cuando yo estoy convencido que ese matacho es Dios, eso se llama